Seguimos ofreciendo datos sobre Vizcaya en el Observatorio BBK Behatokia que elaboramos en Deusto Business School para BBK, hoy con la compañía de Carlos Biurrun. Buenos días, Carlos. Buenos días, Virginia, un placer. Nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar de pasado, presente y futuro de nuestro territorio. Echando la mirada atrás, ¿qué elementos, momentos históricos o personas consideras que han sido fundamentales para entender la Vizcaya de hoy en día, Carlos? Bueno, yo te diría, a mí por lo menos me fascina el último tercio del siglo XIX y principios del XX, porque fue un momento enormemente interesante de potenciación y desarrollo económico, de creación de empresas, de consolidación de toda la evolución de ese siglo, y momentos además difíciles política y económicamente. Es decir, que es el momento crucial donde yo creo que Vizcaya, de ser en el pasado un entorno rural, compitiendo entre la Vizcaya rural y la Vizcaya urbana, que era representada por Bilbao, ya se lanza al siglo XX con una fuerza enorme. Son los momentos en los que se crean compañías aseguradoras como Aurora, por ejemplo, y La Polar, muy vinculadas también a todo lo que era el mundo financiero de la época, con el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, etcétera, ¿no? Yo creo que ese momento es crucial, es el momento en que se transforma completamente, se pasa a una sociedad moderna y potente, económicamente abierta al exterior, ¿no? Y el segundo momento que a mí me parece importante de los tiempos actuales, o el segundo hito para esta visión de la Vizcaya actual, yo creo que está cercano a los inicios del momento de la democracia, a finales de los 70, principios de los 80, y cuando estamos en una enorme crisis económica, una destrucción de aquello que habían sido los pilares del desarrollo económico de Vizcaya, como era la construcción naval, como era la minería, como era la siderurgia, y esos tres elementos que consolidaban nuestro desarrollo histórico, pues se van al traste. Entonces había que reinventar toda una economía, porque las tasas de paro eran enormemente altas, ¿no? Y entonces hubo gentes, entonces hubo líderes que supieron buscar soluciones. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando la Diputación Foral y sus dirigentes, juntamente con también dirigentes del gobierno vasco, del ayuntamiento, toman iniciativas para convertir a la ciudad que ahora vivimos, casi toda la sociedad y los partidos políticos se echaron las manos a la cabeza, porque no se concebía que pudiese construirse un Bilbao distinto y de servicios, etcétera, ¿no? Y menos mal que en aquella ocasión, pues aquellos líderes tiraron adelante a pesar de los políticos, digamos, o los partidos, a pesar de la sociedad, a pesar de todo el mundo, que decíamos que lo que había que hacer es pues crear empresas y crear empleo y dejarnos de historias de Guggenheim, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos son dos momentos, estos dos son los momentos que a mí me han marcado desde el punto de vista de observación y de ciudadano de Bilbao, ¿no? Y respecto a quienes reflejan ese sentir, o quienes fueron los líderes, los que de verdad pusieron en marcha todo esto, en relación a ese último tercio, yo pondría una figura, que es Evaristo Churruca, que fue el constructor, el ingeniero de caminos, constructor del puerto exterior de Bilbao, que fue una obra monumental, impresionante, y que bueno, pues se terminó en 1900 y poco, ¿no? 1903, 1904, y que supuso una expansión hacia el exterior, hacia América y hacia el norte de Europa, ¿no? Desde el punto de vista del tráfico marítimo, ¿no? Y en cuanto a los tiempos modernos, pues yo creo que hay que reconocer a personas como Pradera y Vergara como diputados generales en la Diputación Foral, o por ejemplo Josu Ortuondo como alcalde de Bilbao,
o Josep Borrell, que entonces estaba de ministro de Fomento, creo, en el gobierno de Madrid, y Maturana, que era consejero en el gobierno de Vitoria. Si te fijas, Virginia, la confluencia, digamos, de líderes y políticos de distinta procedencia que pactan algo para hacer una Ría 2000 donde ha durado hasta hace poco. Ahora me parece que se han celebrado los 25 años y que, bueno, parece que ya ha cumplido su papel. Yo lo que quisiera es tener más cosas a futuro de estas, ¿no? Si traemos la mirada al presente, actualmente, ¿qué crees que es lo más relevante que está ocurriendo ahora? ¿En qué deberíamos centrar nuestra atención? Cuando un ciudadano atento lee, escucha cosas que se transmiten en reuniones, en congresos, etcétera, hay muchas, pero yo pondría el foco de atención en una cosa principal, que es en la generación de tejido empresarial para la generación de empleo sostenible de calidad. Yo creo que todos los programas, todas las acciones de política fiscal, de política económica, de política estructural que lleve a este tema, a mí me parece que es sustancial, fundamental. Me consta además que la Diputación Foral está poniendo el foco en esta atención. De la misma manera que me consta, o yo diría que tendríamos que enfatizar en todo aquello que haga que el talento no se marche. A mí me parece que una sociedad donde los jóvenes que terminan los estudios se tienen que marchar, esa sociedad está yendo directamente al declive, si no a la desaparición. Por lo tanto, yo creo que este sería el punto central. Y esto supone que también tengamos la visión abierta para, manteniendo lo que ha sido propio de nuestra estructura económica, que es precisamente la economía industrial, que observemos y veamos que el mundo también complementa todo esto con la economía digital. Entonces, este enfoque a mí me parece que es fundamental, ¿no? Quizás en esta línea, mirando al futuro, ¿qué retos prevés para Vizcaya? Bueno, yo creo que uno de los retos es precisamente la atracción y la retención del talento, y esto, dicho así, es muy fácil de decir, pero es muy complicado de hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que construir una sociedad o un entorno, un espacio donde lo público y lo privado converjan muy bien. Yo creo que, a mi entender, esto funciona bastante bien en Vizcaya, en Euskadi en general, es decir, que lo público y privado converge bien, pero no tenemos que entrar en una especie de satisfacción, de creernos que somos ya los mejores, ¿no? Yo creo que el mundo acelera todas estas cuestiones y hay otros territorios y hay otros sitios donde también se lo piensan y en ocasiones van mucho más aceleradamente que nosotros en todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reto principal es que creemos espacios de colaboración, espacios de entendimiento. Yo soy obsesivo también en eso que se llama la colaboración universidad-empresa. A mí me parece que es una asignatura pendiente, ¿eh? Yo creo que tenemos muchísimo que hacer en este sentido. Precisamente nosotros en nuestra propia empresa, en Community of Insurance, propiciamos una cosa que es la aceleración de todo lo que es la innovación. Siempre es verdad, nosotros en nuestro campo de acción, nuestra especialidad que es el seguro, pero que puede servir para cualquier cosa. Nosotros siempre propiciamos un entendimiento entre el conocimiento que lo protege y lo desarrolla la universidad y la empresa, que al final es la que lo interpreta, lo ejecuta y lo convierte en economía real, ¿no? Entonces, si esto converge, yo creo que sería muy positivo este reto, ¿no? Con políticas fiscales, que no se embalsen recursos que hay,
porque la burocracia no consiga que se muevan rápido. Yo creo que el reto es hacer burocracias más ligeras, y que esos recursos que tenemos suficientes pues se empleen debidamente y con una economía también de resultados, ¿no? No podemos crear ni construir una economía subvencionada, ni mucho menos. Lo que sí podemos crear es una economía de apoyo, pero nunca subvencionada, ¿no? Contamos con elementos positivos. ¿Cuáles destacarías? Y entre los negativos, ¿cuáles te parecen más preocupantes? Bueno, yo creo que positivo es lo que te decía hace un momento. A mí me parece que somos un país pequeño y se nota. Cuando tú paseas por la Gran Vía de Bilbao, te puedes encontrar con el diputado general, con el alcalde, con el consejero de no sé qué, que tienen poder político. Te puedes encontrar con el presidente de Iberdrola o el director general de Petronor. Cuando vas, no sé, camino, por ejemplo, de comer por alguno de los bares, restaurantes de esa zona, de Bilbao, o vas a la bilbaína a comer el menú del día, nos encontramos ahí todos, ¿no? Profesores, abogados, ingenieros, empresarios, trabajadores, no sé, personas que salen de las tiendas que están vendiendo cosas, de libros y de tejidos, lo que sea. Es decir, que tenemos una economía muy transversal, ¿no? Y eso creo que es bueno. Entonces ese es un punto muy positivo, ¿no? Quizá como punto no negativo, a mí no me gusta hablar de puntos negativos, a mí me gusta más hablar de puntos de mejora, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que, primero, no tenemos que caer en la complacencia. Yo noto a veces que en nuestro país hay cierto punto de complacencia, y yo te puedo asegurar, Virginia, que viajo bastante, viajo bastante a Barcelona, que por cierto, a pesar de las crisis políticas, allí sigue habiendo vida y desarrollo y transformación, por ejemplo, del mundo digital, y lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros tenemos también una oficina allí en Barcelona. Cuando viajo, por ejemplo, a Estados Unidos, recientemente he estado en Miami, he visto que el Ayuntamiento de la ciudad de Miami propicia y potencia espacios mucho mayores incluso que Zorrozaurre, y a una velocidad enormemente grande de ayuda a los pequeños empresarios que quieren instalarse en zonas que quieren recuperarse, parecidas a las de Zorrozaurre, ¿no? Entonces, no caer en la complacencia. Yo creo que viajar mucho, comparar mucho, compartir mucho, crear espacios de colaboración, yo creo que todos somos necesarios, ¿no? Y tener un punto de generosidad, y también construir cosas sin tanta burocracia en ocasiones, y que los jóvenes tengan un espacio de esto. Yo suelo comentar con colaboradores de mi equipo jóvenes que hay que marcar bien los objetivos, es decir, que no vale todo, ¿no? Y en ocasiones yo creo que tenemos una especie de complacencia de que tenemos muchas cosas, pero a veces en cierto modo desordenadas, colaboraciones desvertebradas. Yo por ahí miraría algo, ¿no? Miraría algo, pero en sentido de mejora, porque yo creo que lo que está haciendo está muy bien. ¿En qué crees que deberíamos fijar nuestra atención? ¿En desarrollar más la economía y mejorar el nivel de ingresos, o distribuirla mejor y mejorar los niveles de protección social? Yo creo que no son antagónicas las dos cosas. Yo creo que hay que ponerse el barco y mirar, o el coche, y mirar a estribor y a babor, y mirar también a derecha e izquierda. Es decir, que hay que ir con las dos vías, ¿no? Por un lado, potenciar la economía, observar y ver aquellos países o aquellos sitios, aquellas empresas que realmente se ponen en marcha y demuestran que saben crear, desarrollar la economía, crear riqueza, crear empleo, atraer talento.
Es decir, observar y ver. Si esto, nada más que viajes, tú lo notas y lo ves dónde está, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa y me interesa notablemente todo lo que se está produciendo en Asia. Y de manera especial en China. Yo creo que es un país donde, al margen de cuestiones políticas, hay vida, hay emprendedores, hay personas que lo llevan en su sangre, el inventar y crear nuevos proyectos, ¿no? Y especialmente en el mundo digital. Tenemos más que ver la guerra que se ha producido ahora con Huawei, con el tema del 5G. Y esto es un tema muy importante de cara al desarrollo económico futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no son antagónicas las dos cosas. Tú puedes generar, y en este sentido yo creo que, insisto, la industria está muy bien. Nosotros creo recordar que tenemos alrededor de 4 o 5 puntos más en el tejido económico de Euskadi con relación al tejido, por ejemplo, del resto de España, desde el punto de vista de la importancia de la industria, ¿no? Pero cuidado, yo tengo amigos en el mundo industrial que cuando entramos a debatir lo que es la economía digital, afirman rotundamente: esto no es lo que crea empleo, ¿eh? Y yo creo que sí, ¿eh? Y por lo tanto hay que ponerlo en la ecuación y saber que el mundo se mueve, cambia y se generan muchos empleos también alrededor de la economía digital. Por lo tanto hay que tenerla como punto central. Y esto, como digo, no es antagónico construir todo esto para también fijarnos en lo que es el gasto, ¿no? Es decir, lo que es el gasto en el sentido de que tú tienes que generar economía, construir más riqueza para después sostenerte. Es decir, nosotros somos una población cada vez más envejecida, por lo tanto tenemos un problema que es el equilibrio de los recursos que tenemos para sostener todo ese estado de bienestar que tenemos, muy potente, ¿eh? Y entonces lo que hay que hacer es vigilar para que el gasto se aplique bien, vigilar para que los que más tienen paguen más, vigilar para que no se construyan burocracias donde se gaste inútilmente el dinero, incluso vigilar para construir modelos que realmente el estado de bienestar se construya de otra manera. Yo soy optimista en el tema del estado de bienestar. Yo no soy, y que conste que ha sido mi dedicación durante muchos años a todo lo que es las pensiones, por ejemplo. Yo creo que hay posibilidad de reinventar el modelo de las pensiones, ¿no? Fíjate, hay un tema que a mí también me interesa mucho seguir, ¿no? Es el proyecto reciente de Chetik de la Diputación, del diputado del Departamento de Acción Social dentro de la Diputación Foral, ¿no? Hace pocos días yo estaba hablando con Sergio Murillo, el diputado de Bienestar, de Acción Social, y estábamos precisamente comentando que si se introducen nuevas tecnologías, por ejemplo, en prevención de la salud, de atención de la salud, etcétera, para las personas mayores, a lo mejor nos encontramos con que podemos hacer modelos sostenibles a menos coste, de otra manera, y con esto no digo que la tecnología vaya a sustituir a las personas, ni mucho menos, Lo que hace falta es que las personas utilicen inteligentemente de una tecnología que les puede ayudar a hacer mejor las cosas y a menor coste. Por lo tanto, no es verdad que esto va terriblemente a un desastre, ni mucho menos. Yo tengo que recordarte que el estado de bienestar se inicia a nivel del Estado moderno en la época de Bismarck, en el siglo XIX, en Alemania, después se extiende a otros países de Europa, fundamentalmente, y tengo que recordar que se construye precisamente, y después también de la Segunda Guerra Mundial, y tengo que recordar que en esos dos momentos las crisis económicas y políticas que había eran terribles, y sin embargo hubo líderes que fueron capaces de construir ese estado de bienestar.
La situación que tenemos ahora es mucho mejor que aquellas épocas. Y sin embargo parecería que algunos agoreros dicen que esto no tiene futuro, y que tenemos que ir de otras maneras que yo desde luego no comparto. ¿Te parece que existe actualmente algún proyecto muy estratégico para el futuro de Vizcaya? Bueno, yo creo que el propio caso de Chetty me parece que es un buen ejemplo, porque piensa que puede impactar extendiéndolo, o sea, no solamente Chetty, sino todo lo que esto supone de un análisis de lo que es los estudios demográficos de la población, que tiene que ver también con la conciliación y la igualdad de las personas, por ejemplo, de los hombres y mujeres, ¿no? Que tiene que ver también con proyectos el análisis de lo que es la demografía y la natalidad. Es decir, que todo esto tiene un impacto económico notable, por lo tanto, todo lo que trabajemos ahí, y una vez más te digo que nosotros estamos en estos momentos influyendo en nuestro propio... Nosotros vamos a hacer el día 26 de marzo un evento alrededor de lo que es la tecnología aplicada a la innovación en el seguro, ¿no? Y en este sentido tocamos temas relacionados con la demografía, tocamos temas relacionados con modelos de acercamiento al seguro diferentes a los de ahora, tocamos temas que pueden incidir notablemente en la forma de ayudar a las personas ante el riesgo, y este tema precisamente de las pensiones es un tema central, y demostramos además que a través de las tecnologías se pueden hacer las cosas de manera inteligente, más económica, más eficientes, incluso yo te diría que hasta atractivas, En el mundo de salud, nosotros hemos creado recientemente en Barcelona, hace año y pico no había nada, cero, y en estos momentos es un centro donde se aglutina verticalmente a 160 empresas relacionadas con la salud. Es decir, y de todo tipo, desde startups hasta corporaciones multinacionales, ¿no? Y esto es posible, y esto se hace por la voluntad y el entusiasmo de personas, y convergiendo en intereses comunes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se puede y se debe hacer también en Vizcaya, ¿no? Yo creo que este es el reto, o sea, el reto de la transformación digital, el reto de la economía, la nueva economía que nos viene, y además con una visión humana, ¿no? Hay una cita que yo hago muchas veces cuando se me pregunta sobre todo esto. Tengo sumo cuidado en decir que a mí la tecnología, si no es para que la humanidad viva mejor, no me interesa absolutamente nada. Y tengo que decirte que esto no es una opinión mía ni una cita mía. Esto lo dice Klaus Schwab en un libro que es La Cuarta Revolución Industrial, que es muy interesante. Yo te lo recomiendo si no lo has leído. Y Klaus Schwab, pues, es una persona que creó el Foro de Davos, precisamente. O sea, es el autor del Foro de Davos, y por lo tanto una persona con la que yo me identifico, al menos en estos aspectos que te digo, tecnología para que las personas vivan mejor. Y ese podría ser un reto importante que tenemos en Vizcaya, y que creo además que algo se puede hacer en el próximo futuro. Pues yo creo que con esto has contestado también casi a la última pregunta, que es qué estudio, qué análisis te gustaría leer sobre Vizcaya para entenderla mejor. Yo creo que igual, no sé si querrás apuntar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que introducir estudios, introducir informes, además muy abiertos con lo que se está haciendo al respecto en otros sitios, ¿no? Insisto, yo creo que en materia de transformación digital, todo lo que es la economía digital, atención a China y todo lo que esto supone. Nosotros tenemos contacto a través de Digital Insurance Agenda, que es un órgano similar a nuestra empresa, a Committee of Insurance, en este sentido,
que lo que pasa es que tiene una proyección, digamos, más mundial. Nosotros tenemos una proyección más europea y iberoamericana, es decir, que en ese sentido nos complementamos y por eso nos entendemos tan bien. Para que te hagas una idea, ellos tienen del entorno de 2.500 empresas digitales en su observatorio, siempre en este contexto de todo lo que es la economía del seguro. Y nosotros, bueno, no tenemos 2.500, tenemos en torno a 400, precisamente en esa visión europeo-americana del sur, que es nuestro foco de atención. Entonces, crear informes sobre la economía digital comparada, que nos puedan ser útiles para después aplicarlos y saber dónde están los elementos con los que podemos aliarnos fácilmente y sumar, hacer sinergias posibles, yo creo que sería muy útil. Esos informes serían muy útiles. Yo los echo en falta a veces. Muy bien, Carlos Biurrun, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sido nuestro invitado de hoy en la sección Perspectiva del Observatorio BBK. Nos apuntamos el 26 de marzo para ese gran evento a nivel internacional sobre seguros y esta es tu casa hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido un placer.